Hola a todos y bienvenidos a otro video de Linux. En este video vamos a tratar sobre los estándares que podemos utilizar en Bash, el estándar de entrada, salida y error, así como también un grupo bastante extenso de símbolos especiales. Entonces, para no perder el tiempo, vamos a comenzar. Si recuerdan los videos anteriores, pues tenemos comandos como ls, hemos usado eh, comandos como copy, como move, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar sobre qué son los estándares. Estándar de entrada, salida y error. En el terminal, nosotros siempre manejamos tres tipos de estándares. El de entrada es cualquier información que llegue, forma de llegar, sea el hecho que yo la he escrito a través de un teclado, o a través de un palm, o a través del mouse. Todos esos son eh, dispositivos de entrada y ellos utilizan el estándar de entrada para enviar información hacia algo, en este caso hacia el terminal. Un comando recibiría su entrada, yo escribiendo aquí el comando, presionaría enter, ¿ya? Esto sería un tipo de entrada de información. En un tipo de salida, que sería el estándar de salida, sería la información que nos muestra aquí el comando ls, y la salida por defecto, al menos del comando ls aquí, sería el mismo terminal y gracias a eso nos mostraría la información aquí. Por último tenemos error. Para lograr mostrar un estándar de error tendríamos que obviamente crear un error. Vamos a hacer esto y esto sería un estándar de error como tal, donde se arrojan los errores. En el caso del terminal aquí con Bash, la misma salida es también el mismo sitio donde se envía el estándar de error. Básicamente, tanto el error como salida se muestran en el terminal. Estos números que ven al lado, estos son los números que simbolizan cada uno. El estándar de entrada tiene el valor 0, de salida tiene el 1 y el de error tiene el 2. Y esto vamos a ver ahora por qué son así. Vamos a limpiar la pantalla. Vamos a comenzar con los símbolos aquí como los tenemos en este orden. Eh, si yo escribo ls solo, obviamente vemos este contenido así. Pero si yo quisiera cambiar el estándar de salida, que no salga en el terminal, sino que se envíe a un archivo, yo utilizaría este símbolo, mayor que, de redireccionamiento. Y lo enviaríamos, vamos a decir, a un archivo llamado Linux. Entonces ahora fíjense que yo no vi, después que ejecuté esto, no vi el estándar de salida aquí en el terminal, sino que fue redireccionado al archivo Linux, donde si yo escribo Linux para ver su contenido, lo que me va a salir es el estándar de salida que recibió del comando ls. ¿Ok? Entonces aquí ya acabamos de aprender cómo redireccionar los estándares, en este caso el de salida. Ahora bien, si yo quisiera concatenar la información dentro del comando, dentro del archivo Linux, por ejemplo, si yo hago ls d desktop aquí, hago esto y esto quiero concatenarlo dentro del archivo Linux. Para concatenar sería con el símbolo, con el doble mayor que. ¿Okay? Si yo hago esto, acabo de concatenar, agregar la información, esta información, a la información que previamente ya existía en el archivo de Linux. Significa que si yo hago de nuevo cada Linux, yo debería ver esta información más esta información que tenemos aquí. Como pueden ver, aquí tenemos estos últimos. JavaScript, Linux Commands, VirtualBox, Work, y aquí los podemos ver aquí abajo. ¿Okay? Entonces ya pueden ver que se puede concatenar. Ahora, la diferencia entre doble mayor que o doble menor que versus lo que son solamente uno es que estos no concatenan, sino que sobreescriben la información y estos sí concatenan. Eso es todo. Esa es la única diferencia que pueden notar aquí. Ahora, por otro lado, podemos también
hasta el momento hemos redireccionado el estándar de salida, pero también podemos jugar con el estándar de entrada. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, fácil. Yo podría hacer, por ejemplo, vean esto. Yo hago ese sort. Vamos a limpiar la pantalla para que lo puedan ver mejor. Yo hago ese sort y vean cómo la información entró. Yo escribí toda esta información aquí, el sort espacio Linux, pero yo podría enviar ese sort, ese archivo, a sort. Este archivo se lo estoy enviando al comando sort, y esto que acabo de hacer aquí es el símbolo de redireccionamiento para entrada como tal, que tienen el de salida también. Entonces, si yo hago esto, acabo de decirle a sort que su entrada no va a ser el comando que yo había escrito previamente de esto, sino su entrada va a ser cualquier cosa que llegue a través del redireccionamiento que estoy utilizando en este momento. En este caso estoy enviando toda la información del archivo Linux, enviándosela como entrada al comando sort. Ahora, si yo quisiera enviar toda esta información al comando sort y luego enviar esta salida a otro comando, a otro archivo, perdón, simplemente haría esto y colocamos Linux sort. Entonces esta línea lo que dice es: envía de entrada el contenido del archivo Linux al comando sort, y lo que salga, la salida de todo esto, que se envíe a Linux sort, a un archivo Linux sort que será creado. Presiono Enter y obviamente no vamos a ver nada porque todo pasó en los redireccionamientos, pero si hago un cat de Linux sort, podrán ver que es la salida que teníamos acá arriba. Entonces ya ahí pudieron ver cómo podemos utilizar varios. Vuelvo a repetir aquí. Esta sería la entrada que sería enviada al comando sort, y la salida de todo esto se enviaría a un nuevo archivo. Vamos a continuar entonces con pipe. Pipe es uno de los más utilizados de todo esto, y él lo que hace es lo que un comando envíe como salida será utilizado como entrada de otro comando. Entonces vamos a hacer un ls. Vamos a hacer bueno, esto está muy extenso. Vamos a hacer un ls. Vamos a hacer un ls solo, ¿ok? O mejor dicho, un cat Linux. Sí, yo creo que aquí estamos bien. Con este sí vamos a poder trabajar bien, para que se visualice mejor. Entonces vamos a limpiar la pantalla. Hacemos nuestro cat Linux aquí. Aquí lo tenemos. Y la salida, la cual sería toda esta, si utilizo pipe, cualquier comando que yo coloque de este lado recibirá esa salida como la entrada de información para él. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, grep, y a grep le vamos a decir que busque donde existe una D. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ya su salida y queremos enviar eso a un archivo, y el archivo se llama linux d, por ejemplo. Entonces aquí podemos ver cómo utilicé pipe y luego el redireccionamiento de esto para enviarlo a un archivo como tal. ¿Qué pasó en todo este comando? Bueno, agarramos cat linux, su salida, o ya voy a utilizar los términos correctos aquí que son en inglés, output. El output de cat linux fue enviado al pipe, el pipe lo transformó en el input, ¿ok? De grep. Grep tomó esa información y buscó todas las líneas donde existe la D, y luego todo esto lo redireccionó hacia un archivo. Por eso si yo hago el cat linux d en este momento, verán que me arroja el resultado como tal. Esto se puede extender bastante con respecto a lo del pipe. Vamos a ingresar
a mi desktop, que creo que tengo un archivo aquí. Ok, aquí tenemos una lista bastante extensa con la que les voy a estar mostrando en realidad muchos comandos eh, sobre Linux. Entonces vamos a acercar a Linux. Aquí pueden ver la cantidad de comandos. Vamos a numerarlos. Aquí pueden ver que existen unas 1178 líneas. No es que existen 1168 comandos en esta lista correctamente, sino que existen muchos duplicados, no están en el orden que son, etc. Esto yo lo hice a propósito. El propósito era de que ustedes tuviesen que ejecutar pipe para comenzar a organizar la información en este archivo. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿cuál es la misión? La misión es limpiar el archivo, de que no existan duplicados y de paso que estén organizados de forma alfabética. Entonces vamos a hacer eso, enviando toda la información a Source, luego otro pipe, porque lo podemos crear en cadena, le decimos que nos muestre la información única y aquí tenemos, perdón, ¿saben por qué salió eso? Porque ya estamos numerando aquí el output de cat. Ahora sí, ahí tenemos. Ahora, yo quiero saber cuántas líneas existen ahora. Entonces yo puedo enviárselo de nuevo a cat y numerar. Entonces ya pasamos, fíjense, pasamos de 1178 líneas que pudieron estar duplicadas y de paso no están en el orden correcto. Si yo sigo subiendo, vamos a comenzar a ver aquí, en vez de T, de pronto una A o algo atravesado por ahí. Ok, aquí H, D, C, aquí está la A y de pronto, fíjense, pasa para la Z, de pronto hay una B antes de la A, etcétera. Y después de pipearlo, diría yo, entre todos estos comandos, llegamos a los 513 comandos únicos en esta lista para poder trabajar con los comandos de Linux. Y yo les estaría dando todos estos comandos en una sesión de video. Bueno, aquí tienen ya un ejemplo bastante interesante de pipe. Y recuerden que si quieren redireccionar toda esta información hacia un archivo, pueden hacer linux comando único. Y luego simplemente tratamos de imprimir eso y aquí tenemos los comandos, los 513 comandos al menos de esta lista. Para continuar, tenemos el símbolo ampersand, aquí el I. Si nosotros, por ejemplo, nosotros escribimos un comando y ese comando se tarda mucho en ejecutar, pero queremos seguir utilizando el terminal, no queremos esperar que el comando termine para nosotros continuar trabajando aquí. Para eso usaríamos el símbolo ampersand. El ampersand lo que envía son el proceso que estemos ejecutando en ese momento a lo que se llama al background, hacia atrás. No estaría ocupándonos el terminal, sino que estaría en un proceso en el background, en el fondo, trabajando y haciendo todas las cosas que tenga que hacer. Por ejemplo, aquí tenemos top. ¿Okay? Yo hago un top así y el top en realidad se está ejecutando en este momento. Vamos a limpiar entonces la pantalla. ¿Okay? Ahí ya paró top. Y esto sería muy útil para los scripts que se tardan mucho en ejecutarse o que ustedes estén haciendo un FSSK, un check de un disco o algo que se tarde mucho, pero no quieren que les ocupe el terminal. Entonces para eso sería un solo ampersand como tal. El siguiente sería el doble ampersand. Doble ampersand significa ejecútame el siguiente comando, y ya se los voy a mostrar aquí, solo si el primero es exitoso. Entonces veamos algo rapidito aquí. Vamos a usar un ls. Como que tenemos aquí, ok, este es el contenido que tenemos. Vamos a hacer un ls de Linux
comandos únicos, ¿ok? Y luego ampersand de ls y solo, así como lo ejecutamos antes. Entonces yo voy a presionar enter. Y aquí pueden ver cierre rápido. Ok. Y aquí pueden ver con ls pude ver el comando, Linux comandos únicos. Y luego, como esto fue exitoso, se ejecuta el comando ls y nos muestra esto que podemos ver aquí. Si lo quieren ver un poquito más útil, yo podría, vamos a ver el contenido de JavaScript. Ok, yo podría hacer JavaScript y luego el comando ls. Entonces aquí podemos ver tanto el contenido de la carpeta JavaScript como el contenido de donde estamos en este momento, que es la carpeta desktop. Los dos fueron exitosos. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? JavaScript X. Presiono Enter y solamente voy a recibir el error de que esto no existe. Pero esto no se ejecutó porque esto no fue exitoso. Por eso es el ampersand. ¿En qué caso sería muy útil esto? Bueno, un simple app update. ¿Ok? Lo ejecutamos. Seguido de un upgrade. Entonces, bueno, vamos a decirle no aquí. Pero, ¿qué pasa si yo quiero hacer un script que solamente me actualice el sistema si el update fue exitoso? Entonces haríamos esto que tenemos aquí. Aquí tenemos el app, hágame un update, y si esto es exitoso, continúa con un upgrade. Entonces yo presiono enter aquí, él termina su update y luego él brinca para el upgrade como tal. Aquí lo podemos ver, obviamente puedo presionar no otra vez. Y eso sería un caso bastante útil en el cual utilizaremos el ampersand. De nuevo, el ampersand es similar al pipe en el sentido de que lo pueden concatenar múltiples veces. O sea que podríamos tener un comando aquí, luego ampersand, luego otro comando, ampersand, luego otro comando, cualquier otra cosa. Y por ejemplo, en este caso, si yo presiono enter, voy a ver 4 veces porque cada uno de los previos fue exitoso. Voy a ver 4 veces el ls. Seguimos con exclamaciones. Las exclamaciones son útiles. Aquí les voy a dar. Tiene diferentes formas. En scripting se utilizan para una cosa. En el bash, como se les voy a mostrar en este momento, se utilizan para, por ejemplo, para llamar a un parámetro o un comando anterior. Entonces digamos que yo escribo ls-l, ¿ok? Pero entonces yo no quiero escribir otra vez ls-l. Yo puedo escribir lo siguiente, ¿ok? Doble exclamación, simplemente ejecuta el comando anterior. Ahora digamos que ustedes crean una carpeta llamada Linux. Ahora ustedes quieren tomar el parámetro Linux que utilizaron con el comando mkdir y usarlo con el comando cd. Entonces ustedes lo pueden hacer de la siguiente forma. ¿Okay? Con esto regresaríamos al comando anterior, dos puntos, y el primer parámetro que hayamos utilizado. Voy a crear múltiples carpetas. Linux 1, Linux 2, Linux 3. Podemos chequear esas múltiples carpetas aquí. ¿Okay? Remover todas esas carpetas. ¿Okay? Vamos a recrearlas de nuevo. Pero esta vez yo quiero acceder a la carpeta número 2, a Linux 2. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Y ahora estoy en la carpeta número 2.
brincando al punto, este punto, si lo utilizan en el comienzo del nombre de una carpeta, de un archivo, los van a terminar escondiendo. Por eso cuando yo hago esto, ls, solamente ven estos archivos. Vamos a la carpeta home para que lo puedan ver todo. Vamos a hacer el ejemplo aquí rápido. Aquí pueden ver solamente estos archivos, pero si yo hago all, van a ver todos los ocultos. Ocultos en el sentido de que en Linux, si un archivo o una carpeta tiene un punto por delante, se terminan escondiendo. ¿Qué significa eso? Que si yo hago un ls, ¿ok? El ls lo redirecciona a un archivo que se va a llamar fantasma. Si vuelvo a hacer ls, no lo voy a ver aquí. Pero en realidad, él está allí. Vamos a removerlo. Y continuamos con lo que es el punto como tal y el punto punto. Aparte de esconder archivos y carpetas, si se usa de primero, del primer símbolo, el punto también simboliza la carpeta donde nos encontremos en este momento. Si yo escribo ls punto, es lo mismo que escribir ls. Y el punto punto significa la carpeta padre, que es lo mismo que escribir ls punto y yo salirme, o yo simplemente salirme de aquí y escribir ls. Fíjense, me sale la misma información. Seguimos entonces con asterisco. Y aquí faltó, que no lo veo, el símbolo de pregunta, question mark. Y ya van a ver para qué son útiles estos dos. Nosotros tenemos esta lista y nosotros queremos ver todos los archivos. Vamos a copiar Linux Linux a Linux DA. Vamos a copiar Linux a Linux do. Sí, yo creo que con esto tenemos suficiente. Si yo escribo ls linux, me sale esto. ¿Okay? Solamente me va a salir ese archivo particular. Pero si yo escribo ls linux con asterisco, el asterisco significa 0 o más archivos que tengan la palabra Linux por delante y después continúe algo más. 0 en el sentido de que, por ejemplo, aquí no continúa nada después de la palabra Linux, ese sería el 0. Y o más serían todos los demás que estén en este caso. Por eso que el asterisco significa 0 o más caracteres que continúen luego la palabra Linux. ¿Para qué sirve entonces la interrogación, el símbolo de interrogación? Para lo siguiente. Si yo no me acuerdo el nombre del archivo, pero yo le digo que yo sé que aquí falta un carácter. No sé cuál es el carácter, pero falta un carácter. Yo presiono Enter y solamente me va a mostrar, a diferencia del asterisco que me muestra 0 o más, este me va a mostrar Linux más un carácter adicional. Ese carácter puede ser cualquier cosa, pero sería uno solo. Si son dos, aquí los pueden ver. Si son tres, obviamente no me va a salir nada. Si son cuatro, adivinen, saldría Linux Store porque tiene 4 caracteres aquí. Y ustedes pueden jugar con esto. También pueden jugar y hacer algo así, pero no tendría sentido. ¿Okay? A menos que quieran obviar, por ejemplo, el que es 0 caracteres después de la palabra Linux. En otras palabras, aquí están diciendo ustedes, viene Linux, luego viene un carácter, esto es juro, un carácter aquí como tal, y después vienen 0 o más. Entonces están diciendo que están buscando todos los archivos que digan Linux con un carácter adicional, más, si es posible, 0 o más caracteres que le sigan. Entonces se cumplirían estos dos, y con el asterisco se cumplirían estos dos. Por último, tenemos dólar. Dólar también lo pueden utilizar en ciertos casos
por ejemplo, para llamar al último parámetro, entonces ustedes podrían hacer esto. Para llamar, perdón, a la última información mostrada. Aquí pueden ver esto. También pueden jugar, si hay doble dólar, esto les mostraría el ID de un proceso como tal. ¿Okay? En este caso no tengo un ejemplo, pero para que tengan en cuenta de cómo lo pueden utilizar. Y también podrían hacer, por ejemplo, vamos a hacer el de arriba. Aquí lo tenemos. Queremos entonces esta vez tomar el parámetro como tal, no el resultado. Entonces podemos hacerle esto así y nos regresaría el parámetro utilizado previamente. Okay, como recuerdan, es igualito a escribir esto en este caso. Okay. De último tenemos los brackets, y con los brackets podemos hacer lo siguiente. Vamos a queremos copiar varios archivos a una carpeta, a un destino, pero no queremos estar escribiendo varias veces la línea de copiar. Entonces ustedes pueden hacer lo siguiente. Digamos que no estuviésemos en esta carpeta, si no estuviésemos en la carpeta Motion. Okay, y queremos copiar los archivos que están afuera de aquí y los queremos copiar al escritorio. Entonces podríamos hacer, vamos a limpiar la pantalla, podríamos hacer lo siguiente. ¿Qué logramos aquí? Logramos, en vez de tener que escribir 3 veces copy este archivo a esta carpeta, no, le dijimos cópiame y me va a ejecutar ese copy 3 veces por cada uno de estos y lo vas a enviar a la carpeta desktop. Entonces vamos a ver qué existe en la carpeta desktop en este momento. Y aquí los tenemos. Aquí tenemos a Linux, aquí abajo. Tenemos Linux T aquí y Linux Sol. ¿Okay? Entonces con esto terminamos el curso de los símbolos especiales y cómo funciona la parte de estándares. Están entrada, salida, error. Antes de finalizar, se me pasó por alto el hecho de usar ampersand para manipular las entradas y las salidas. Recuerdan, vamos a limpiar. Recuerdan el caso de que yo hacía ls. Vamos a crear un archivo. Okay. Limpiamos. Yo hacía ls y aquí tenemos a Pepe. Okay. Ahora bien, yo quería redireccionar eso a un archivo que se llame Pepe archivo. Pero si yo hacía un ls con algún error, como en este caso, yo no quería que ese error también se enviara al terminal, sino que también se enviara al archivo Pepe archivo. Si yo hago esto, ¿qué piensan que va a pasar? Yo hago un cat el Pepe archivo. Fíjense que está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque se redireccionó el estándar output que vino vacío aquí a Pepe archivo y literalmente lo vació. ¿Cómo que vino vacío? Porque es que esto dio un error y no dio un estándar de salida, sino un estándar de error. Por lo tanto, el error lo pudimos ver aquí. ¿Qué pasa si yo quiero que el estándar de salida y el estándar de error se envíen a Pepe archivo? Se hace de la siguiente forma.
Ahora hacemos un cat de pp-archivo y ahora sí vemos el error ahí. ¿Ok? Entonces esto es una forma de que ustedes puedan enviar errores también a un archivo, recolectarlo ahí, poderlos analizar para un futuro. Y para redireccionar ambos lo usaremos de esta forma. En este caso atajaría a ambos, tanto estándar output como estándar error, como también lo pueden hacer de esta forma. ¿Okay? Entonces aquí podrían ver el error, pero también quedaría dentro del archivo pp-archivo. ¿Okay? Entonces espero que les haya gustado el video. Practiquen, que tienen bastante para practicar. Y nos vemos en el próximo, para la próxima semana. Saludos, pásenla bien y piensen positivo.